Hola, buenos días, tardes o noches, hoy les traigo el capítulo 16 de esta teoría. Nota. Las imágenes y la música no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. El ambiente era pesado, haciendo imposible respirar con normalidad, la presión hacía que todo aquello que intente levantarse le sea imposible hacerlo. Sin embargo, no todo era así, la única persona que no fue afectada, era aquella mujer que hacía sorprendida por la nueva apariencia que mostraba aquel a quien delante suyo resplandecía como el sol. ¿Debería sentir miedo? ¿Qué debía hacer en este momento cuando su amigo irradiaba una luz similar a la del sol? Se preguntaba Elizabeth mientras trataba de entender lo que tenía enfrente. Sus pensamientos fueron interrumpidos ya que el Saiyajin comenzó a descender al suelo, y con una tranquilidad que daba más solo inquietud y miedo ante su presencia, empezaba a caminar hacia afuera, donde el ejército de la Alianza Estigma se encontraba preparada para el comienzo de una guerra santa. Elizabeth se preocupó por Merlin, ya que después del resplandor generada del sol, Merlin cayó al suelo sin la posibilidad de levantarse a excepción de ella. Para su suerte, cuando el sol se alejó de ella, Merlin de inmediato con uno de sus hechizos apenas pudo reducir la presión del ambiente, pero lo que no sabía, era que el Saiyajin lo había permitido al ver la preocupación de Elizabeth hacia Merlin, permitiéndole suprimir los efectos de su poder. Al salir, vio de misma a todo el ejército, y en su mente se dijo a sí mismo: con tan poco poder y este sería un caos. El son reprimió la presión de que generaba esa transformación, cerrando los ojos y respirando lentamente, la presión y cualquier efecto que impidiera que se moviera había desaparecido. Y ahí fue donde todos pudieron verle. Intriga, miedo, admiración, respeto y distintas emociones eran las que mostraba cada persona que lo viera al ser que cuya aura dorada cubría su cuerpo, incluso algunos humanos del ejército se arrodillaron al sentir que ese ser era un dios. Ludus y él estaba enojado con el son, pues durante intervención en la pelea de Escanor, el Saiyajin había barrido el piso con los arcángeles. A pesar de usar todo su poder, no habría podido hacerle ni siquiera un rasguño. Pero ahora, todo eso cambió. Ahora se sentía humillado, decepcionado, incluso podría decirse confundido. Pues podía sentir un poder abrumador en el son, incluso se atrevería a decir que estaría equiparable al poder del rey demonio. O eso era lo que su limitado ser podía comparar. Por otro lado, Escanor no demostraba ninguna emoción, pues su orgullo no le permitía reconocer al Saiyajin como alguien poderoso, pero muy dentro de él, sabía que ese poder no se asemejaba al suyo, a pesar de tener casi el mismo resplandor del sol, el del Saiyajin era más poderoso a nivel destructivo. Merlin salía del sombrero del jabalí y con asombro observaba la nueva apariencia del son, quien delante de ella y Elizabeth, el son inhalaba y exhalaba aire con los ojos cerrados, como si tratara de adaptar su nueva forma. Diane y King, a pesar de demostrar algo de miedo, se alegraban de tener a Goku de su lado, pero sobre todo Diane, pues ya extraña al son que alguna vez tuvo la oportunidad de entrenar junto a él. Y después de la guerra esperaba tener la oportunidad de hablar con él. Merlin mostró una sonrisa y muy por dentro no evitaba de querer obtener ese poder para sí misma, un poder que lograra llenar esa agonía y soledad desde que fue rechazada por la persona que amaba. Si no podía obtener el poder, al menos intentaría tener a la persona a su lado. El son de repente abrió los ojos y mirándose las manos, solo dio un suspiro de decepción, pues su poder aún no era el 100% de la transformación, ni siquiera era una sombra de lo que debía ser, pero aún así estaba algo feliz, ya que ahora estaba recuperando parte de sus poderes, y eso era un buen comienzo. Estiró la mano y formado una esfera de energía de mediano tamaño apuntaba hacia adelante, donde de repente todos vieron que demonios de gran tamaño se acercaban amenazantemente. El ejército de humanos se alteró, y rápidamente se prepararon para la batalla, sin embargo, la voz de Ludus y él los detuvo. Pues quería ver pretendía hacer el son, quien ahora era la atención de todos. Y lo que sucedió después, los dejó aterrados. El son había lanzado su esfera de energía hacia los demonios, al colisionar, se generó una inmensa explosión de magnitudes imposibles para ese mundo, obligando incluso a los arcángeles poner una barrera para que la expansión de energía no afectara a los humanos.
Al terminar la destrucción y dispersarse el polvo, todo vieron como ningún demonio se podía ver, el terreno era más escombro sin ningún rastro de ser vivo que alguna existió en ese lugar. Ludosiel estaba más que contento, tener a Son Goku de su lado les aseguraba la victoria total en contra de los demonios. Peor por el lado de Merlin y Elizabeth, ella sabía que algo dentro de Son había cambiado, y no se referían a su aspecto físico. Antes de que el Son lanzara su esfera de energía, ellas se percataron de algo extraño en la actitud del Son, pues en unos segundos pudieron ver una sonrisa sádica que mostraba el placer de un alguien que disfruta asesinar. Y eso las tenía preocupadas. En caso de Elizabeth era más por el bienestar de su amigo, y en caso de Merlin era más por la seguridad de todos y de sí misma, pero aún así por dentro también se preocupaba por mismo Son. El Saiyajin descendió de los cielos y junto a Elizabeth y Merlin, empezó a hablar hacia toda la Alianza Estigma. No soy su líder, ni tampoco su jefe, no les ordenaré nada, pero deben estar conscientes que en esta guerra perderán la vida, y todo aquello que más aman, también perecerá. No tengo intenciones de asesinar a nadie en esta guerra, mi único objetivo es terminar con lo que iniciaron, un conflicto sin sentido no tiene por qué tomar vidas inocentes. Seré su aliado en esta guerra sin sentido, salvaré a tantos como pueda y haré lo que sea para que esta guerra termine sin la necesidad de muertes innecesarias. La Alianza Estigma estaba más que motivada para continuar, con las palabras del Son. A Elizabeth le sacó una sonrisa al saber que Son Goku tenía la misma intención que ella. La mayoría estaba más que dispuesto a seguirlo, a excepción de algunos como Ludosiel, que no compartía los ideales de terminar la guerra sin la necesidad de asesinar a los demonios, estaba a punto de reclamar hasta que fue interrumpido por el Son, quien con una mirada más seria y fría continuó hablando. Pero si acabar con la vida de un monarca de este mundo es la solución para detener este conflicto, tengan la seguridad de que lo haré. Cuyas últimas palabras fueron aprobadas por el ejército, quienes con fervor levantaron sus armas como muestra de lealtad y determinación en la guerra. Pero por otro lado a Elizabeth le cambió completamente la sonrisa por una más triste. Sabía que, si no lograban salvar a Meliodas y detener la guerra, Son Goku acabaría con todo para lograrlo, lo cual iba en contra de sus ideales. Vaya, eso sí es un verdadero discurso de un líder. Recriminaba Escanor con una burla sutil hacia Ludosiel, quien dio una mueca de disgusto. El Son dejó su transformación dándole el mando a Ludosiel, quien ordenó a todo el ejército prepararse y continuar porque una segunda ola que ya estaba en camino. El Son descendió hacia donde estaba Elizabeth y Merlin, quienes no decían nada hasta que Elizabeth rompió el silencio. ¿En serio acabarás con el rey demonio si no hay más opción?, cuestionaba Elizabeth con resentimiento. El Son suspiró y volteó hacia Elizabeth. Sí, ahora que sé quién fue el culpable de la muerte de Liz, debe pagarlo con su vida, respondió el Son con determinación. No es por menospreciarte, pero derrotar al rey demonio por tu cuenta sería casi imposible. Incluso con todo tu poder, necesitaría nuestra ayuda, afirmaba Merlin con el poco conocimiento sobre el poder del Saiyajin. Goku dio una pequeña carcajada de burla respondiendo. ¿Todo mi poder? Merlin quedó intrigada con la interrogante del Son y su repentino sarcasmo hacia su afirmación. Olvídalo Merlin, ahora necesito que me ayudes con algo, necesito que crees el cubo perfecto y me encierres en ello. La petición repentina desconcertó a ambas chicas, quienes le preguntaron, ¿por qué Merlin quería que lo encierre en un cubo? El Son rápidamente le reveló que aún necesitaba algo de tiempo para adaptar a su nueva forma. Merlin con curiosidad preguntó sobre su nueva apariencia hace un momento, quien el Son solo le dio como respuesta. Solo es una forma para aumentar mi poder, no necesitan saber más. Merlin solo se quedó intrigada, pues a pesar la respuesta del Son, eso no le convenció, y con rapidez trató de alcanzar al Son quien se dirigía al cubo, y tomándole de un brazo, sintió que había cometido un error. El Son rápidamente tomó su brazo, y acercándola a su rostro con rudeza le advirtió. No vuelvas a hacer eso. Aún no te he perdonado del todo. Lo que hiciste, nunca lo olvidaré. Soltándola, el Son entró al cubo perfecto y volvió a meditar. En esos instantes, Merlin tuvo extrañas sensaciones y emociones que se cruzaron dentro de ella. No podía explicarse qué eran, pero lo único sabía era que esas mismas emociones eran lo que ella había buscado sentir todo el tiempo, y ahora pudo encontrarlo.
Antes de que Merlin dejara a Goku solo, este le interrumpió. Extendiendo una de sus manos, el Son le mostró una esfera de energía, entregándole y diciéndole a Merlin que lo usara por el bien de Elizabeth en caso de emergencia. Merlin le preguntó por qué la eligió a ella y no a Elizabeth. Con lo cual Son Goku respondió: porque sé de lo que eres capaz. Sin con una muestra de mi sangre, pudiste crear pócimas para aumentar el poder de alguien. No me imagino qué harías con la energía concentrada en tus manos. Merlin se sintió algo avergonzada y culpable de que el Son le entregue tal responsabilidad, pero con una pequeña sonrisa que rara vez mostraba acepto. Sin embargo, una advertencia se le fue dada antes de que pudiera irse. Pero si vuelves a traicionarme, te aseguro que no quedará más que polvo de tu cuerpo. Merlin sonrió y con un tono sarcástico y sincero respondió: me hubiera gustado tener esa misma suerte que tuvo Liz. Espero que me puedas perdonar algún día, Son Goku. El Son no respondió y continuó meditando para poder adaptar su poder, y si tenía suerte, podría romper el sello divino donde sería la llave para su siguiente paso. ¿Y bien? ¿Cómo está Goku-san?, preguntó Elizabeth con cierta preocupación. Después de ver que la actitud del Son era diferente a la que alguna vez solo pudo verlo en situaciones donde Liz corría peligro, no evitaba sentir preocupación, y sobre todo ahora, después de ver esa forma dorada en el Son, de la cual no quiso explicar, lo único que sentía emitir de él era sed de sangre y destrucción total. No te preocupes, hermana. Solo necesitará un poco más de tiempo para su formación en las tropas. Respondía Merlin con una clara sonrisa de satisfacción, al saber que un ser como Son Goku estando en su lado, su victoria sería más fácil y asegurada. Pero lo que hasta ahora no entendía, era, por qué el Son le respondió sarcásticamente después de advertirle sobre el Rey Demonio y su dificultad para vencerlo. Sin embargo, tú también lo sentiste, ¿verdad, hermana?, agregaba Merlin con una pregunta que rápidamente Elizabeth entendió y de manera más seria respondió: lo que sentí en su nueva forma dorada era solo destrucción. Merlin captó de inmediato que ella no era la única en percatarse de ese pequeño instante donde el Son de un momento a otro era una persona totalmente diferente. Merlin se dirigió hacia Lodosiel, quien ya lo esperaba junto a Escanor y demás personajes que ya conocemos. ¿Acaso Son Goku no vendrá? No será necesario, Lodosiel. Dejaremos lo mejor para el final, respondió Merlin con confianza, cuya respuesta hizo entender al líder los arcángeles que Son Goku necesitaba estar en las mejores condiciones para lo más difícil. No lo necesitamos a alguien incapacitado para esta guerra. Conmigo será más que suficiente, y nuestra victoria está asegurada, afirmaba Escanor, que a pesar de haber perdido contra el Son, su orgullo seguía intacto. Merlin solo sonrió, y pequeño grupo continuó con el plan. Son Goku meditaba, ya le faltaban poco para que pudiese curarse internamente al completo. Aún recordaba ese día. Ese día, la muerte de las chicas lo afectó bastante, a pesar de usar el poco poder de un dios que le quedaba, no pudo salvarlas, más que solo apaciguar la agonía de un triste final. Al descontrolarse, su cuerpo ya no soportó todo el poder que expulsaba causado por su furia, y con la poca conciencia que le quedaba, afortunadamente no llegó a matar a los pecados durante su primer enfrentamiento. Pero lo que le sorprendió fue que Merlin pudo crear una pócima en base a su pequeña muestra de su sangre, un multiplicador de poder. Fue impresionante de que, a pesar de ser de otra dimensión, en este mundo exista una humana capaz de usar una parte de él en su contra. Agradecía de que, si no fuera por su daño interno, al tratar de curar a las chicas usando el poder divino, los pecados hubieran muerto ese día. Para su fortuna, el poder mostrado era muy débil a comparación de ahora. De igual forma, no quería asesinarlos, se había encariñado de ellos al pasar tiempo con ellos junto a Liz. Quizá la presencia de Elizabeth, quien le hacía recordar a Liz, fue la responsable de impedir destruir a Merlin, y de todos aquellos a quienes dio su confianza. Y como lo prometió a Liz, él protegería a todo lo que ella amó durante su vida. De repente Elizabeth entró y vio al Goku, quien, a pesar de percatarse de su presencia, continuó con lo que hacía. Elizabeth, al ver que el Son no abría los ojos, se sentó delante de él, y con voz suave inició una conversación. Siento que tengas que hacer esto. Te metimos en muchos de nuestros problemas. Nos salvaste varias veces. Y, a pesar de eso, te traicionamos, y por nuestra culpa, ella ya no está contigo. Concluía Elizabeth con remordimiento y tristeza en sus palabras. El Son, con los ojos cerrados, respondió con tranquilidad y una voz más suave. No deberías culparte por lo que hizo solo una persona, todos ustedes tienen un buen corazón.
Te atreviste incluso a retarme, y solo por proteger a Merlín. Y gracias a tu valentía, supe lo mucho que apreciabas a Merlín a pesar de su error. Elson abrió los ojos y con una pequeña sonrisa continuó. Creo que incluso Liz hubiera hecho lo mismo que tú. No hubiera dejado que le haga daño a Merlín. Elizabeth levantó su rostro apenado y con cierta vergüenza preguntó. Ustedes ya era pareja, ¿cierto? Elson, algo confuso, por la repentina pregunta, respondió con un asentimiento de cabeza. Una cosa más. ¿Por qué me ignoraste cuando más te necesité? Cuando apareciste para salvarnos de los 10 mandamientos, ¿por qué me hiciste a un lado? Preguntaba Elizabeth exigiendo una explicación. Elson, recordando los momentos en los cuales había ignorado a Elizabeth, en las cuales que fueron constantes, dio un suspiro y respondió disculpándose. Lo hice porque no quería que vieras lo que realmente soy, no deseaba involucrarte en los desastres que suelo causar a los demás. Elizabeth, molesta por la respuesta sin sentido de Elson, se levantó y con una frustración contestó. Eso no es cierto. Sé que eso no es motivo. No quiero me mientas, así que di la verdad. Elson, resignado, y sin poder ocultándolo, respondió con melancolía. Ese día, cuando enfrenté a los 10 mandamientos, fue cuando rescaté a Liz. El líder, Seldris, fue quien me reveló que Liz no debía existir. Al principio no entendía a qué se refería. Pero en cuanto los conocí a ustedes, y enterarme de que Liz y tú son la misma persona, ahí fue donde todo cobró sentido. Sabía que Liz no estaría mucho tiempo conmigo, pero, aún así, ella fue la mujer que me hizo feliz, y a quien no cambiara por nadie en este mundo. Elizabeth, muy confundida, recriminó, ¿de qué? ¿Qué tenía que ver ella con que la ignorara? Elson, algo triste, respondió. Tú me recuerdas a ella. Y pesar de que son la misma persona, no puedo evitar querer tenerte a mi lado. Elizabeth se sorprendió por la respuesta y algo sonrojada por la inesperada respuesta de Elson se quedó callada. Sin embargo, cuando Liz aún estaba a mi lado, esos sentimientos por ti no sucedieron. Cuando volvía a verte a los ojos, recordaba a Liz, a la mujer que amaba con todo el corazón, y verte de nuevo solo me provocaba tristeza, así que decidí por ignorarte. Entonces, ¿quieres decir que solo soy una carga para tu corazón? ¿Soy la que te causa tu sufrimiento? Cuestionaba Elizabeth con lágrimas en los ojos por sentirse más que solo un impedimento de su amigo. Elson se levantó del suelo, y con una sonrisa respondió. Al principio lo notaba así. Pero fui un tonto a pensar eso. Descubrí que lo que sentía por ti era el aprecio más grande por alguien parecido a ti, y eso me dio las fuerzas para no decaer en la locura. Lo que quiero decir, es que tú, Elizabeth, eres la misma Liz que conocí. Ambas son la misma persona, y aunque no seamos algo más que amigos, eso no evitará que te aún sigues en mi corazón. A pesar de ser la reencarnación de Liz, siempre fuiste la misma persona a quien amé, y te agradezco por hacerme feliz. Y a quien prometí hacerla feliz sin importar nada. Y ahora esa promesa te la doy a ti. No importa lo que venga de ahora en adelante, te protegeré y ayudaré en todo lo que necesites, Elizabeth. Te ayudaré a salvar a Meliodas. Y con esas palabras Elson abrazó a Elizabeth, quien hasta con alegría correspondió dicho afecto, pero aún así muy dentro de ella, en un lugar de deseos reprimidos, le hubiera gustado que fueran más que solo amigos, pero el destino ya estaba escrito. Pero, aún así, al menos una de sus reencarnaciones pudo tener la fortuna de ser feliz sin saber de su fatal desenlace. Ya veo por qué Liz te eligió, siempre pusiste sus sueños antes que los tuyos, y la amaste con todo el corazón sin importar lo que sucedería. Elson solo asintió y con suavidad se separó dejando que Elizabeth se alejase para continuar con lo planeado de salvar a Meliodas. Quizás hubiera sido así de fácil, pero al Elson, durante el afecto aún le dolía recordar a Liz y no poder abrazarla como deseaba. Con la suficiente fuerza como para sentirla, con el suficiente amor para besarla, y con las pequeñas risas que extrañaba. Pero todos esos pensamientos fueron interrumpidos, cuando sintió un temblor que provenía desde afuera, y una presencia maligna estaba delante de Elizabeth. Salió afuera para ver lo que sucedía, pero al ver de quién se trataba, se puso serio. Dreary al verlo, sin dudar giró hacia su dirección y con rapidez se acercó al Elson, quien antes de al menos acercarse a Elizabeth, vio como la recién llegada se le acercó y con desesperación le pedía su ayuda, confundiendo totalmente al Saiyajin. Ya antes de que pueda pedir una explicación, una voz resonó en los cielos anunciando la llegada de alguien, a quien Elson, al sentir su presencia, le desagradó por completo. Vaya sorpresa que me encontré. Parece que mataré 2 pájaros de un tiro.
Con soberbia aclamaba Estarossa después de ver al Saiyajin junto a Elizabeth. El Son, con seriedad encargó adherir y proteger a Elizabeth, pues a pesar de su estado superficialmente curado, su cuerpo internamente aún no sanaba por completo, y no podía volver a usar todo su poder, ya que, si lo hacía, su cuerpo no resistiría, y este se volvería a descontrolar. Pero el Son sonrió, pues a pesar de su condición, su poder actual era más que suficiente como para enfrentarlo, incluso podría ayudarlo a recuperar un poco más de su poder y liberar el estrés que generaba contenerlo. Los arcángeles como Sariel y Tarmiel no intervinieron, por la orden de Goku, quien a este le debían mucho por su pecado de no proteger la aldea donde Keila e Irina vivían. Será mejor que te largues, no eres más un simple insecto al lado mío. Afirmó el Son con seriedad que daba a entender que no jugaba. Tranquilo humano, solo vine por Derieri, que ahora que lo veo estás de su lado. Es un poco extraño saber que proteges a alguien que alguna vez casi los matas. Curioso, ¿no crees? Además, ahora que lo veo bien, también me llevaré a Elizabeth. El Son se puso más serio y voz firme respondió. No te atrevas a tocarla, o esta vez no saldrás tan ileso como la anterior. Estarossa sabía que en su estado actual no podía ganarle al Son y menos a los arcángeles quienes resguardaban a ambas chicas. Bien, sé que no será fácil, pero lo intentaré. Celdris fue muy astuto a robarle esta cosa a esa maga, dijo que no cambiaría mi aspecto más que solo el poder aumentaba a niveles increíbles, siempre y cuando la usáramos cuando nos encontremos contigo. Bien, ¿qué pasaría si absorbo los mandamientos y bebo esto? Goku veía como dos esferas negras salidas de sus manos entraban en su pecho y de forma inmediata bebía un frasco que se le hizo familiar cuando enfrentó a los pecados y Merlín. Y al recordar lo que era, no evitó emocionarse, pues lo que Estarossa había bebido era nada más que el multiplicador que Merlín había creado con su muestra de sangre. Perfecto, esta vez no será tan aburrido como siempre. Fin de capítulo.